Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las gestiones diplomáticas, políticas y cabildeo de una misión oficial de Honduras para lograr una extensión más del Estatuto de Protección Temporal TPS se unen a los reiterados pedidos que desde el pasado mes de marzo hace el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Respaldos que hoy tuvieron continuidad en las voces de las principales iglesias de aquella nación y que se fusionaran a la esperanza de una ampliación y una reforma que permita la permanencia de más de 60,000 hondureños que hoy se acogen a la figura migratoria a medida que se acerca el 6 de noviembre, fecha básica de esta cruzada. El TPS es un beneficio que el presidente estadounidense otorga a ciudadanos de países víctimas de desastres naturales o el conflicto armado interno por el que favoreció a inmigrantes de El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, entre otros, aunque la decisión en este año atañe a estos dos últimos gobiernos. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional han dicho que su país decidirá sobre los nicaragüenses y hondureños 60 días antes de que el estatuto expire, por lo que el anuncio se producirá a principios de noviembre. El gobierno norteamericano mantiene el diálogo con los poderes ejecutivos de las naciones interesadas y evalúa las condiciones de cada país sobre el terreno. La realidad es que la solidaridad hacia el TPS a programas como DACA viene de las autoridades de las llamadas ciudades santuario de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, que han pedido al presidente Trump que extienda el TPS para migrantes de El Salvador y Honduras afectados por la inseguridad y pocas oportunidades en sus países. Expertos en política exterior basados en la decisión del caso de Haití en la que el presidente Trump extendió el estatuto únicamente por 6 meses debido a que la situación de la isla arrasada en 2001 por un terremoto que dejó más de 200,000 víctimas ha mejorado y no se justificaba su ampliación. Para evaluar el ulterior destino del TPS, el gobierno norteamericano mantiene el diálogo con los poderes ejecutivos de las naciones interesadas y evalúa las condiciones de cada país sobre el terreno. En el caso de Honduras y Nicaragua, Washington verifica cómo mejora o ha empeorado la situación tras el paso del devastador huracán Mitch, sin que su enfoque considere la situación de violencia y pobreza de los países beneficiarios. La decisión de Estados Unidos impactará en 86,160 hondureños, 5,350 nicaragüenses y 263,280 nacionales de El Salvador, país que desde el 2001 recibió el TPS tras una serie de terremotos que devastaron esa nación. La continuidad en la política exterior estadounidense, en particular en temas migratorios, hacen prever que existen 3 opciones para lograr la permanencia en aquel país: prolongar el TPS como hasta ahora, anunciar su final fijando una fecha posterior para su extinción, o como en el caso de Haití, que se prolongue durante un breve periodo para luego revisarlo. En total, unas 340,000 personas de 13 países se benefician del TPS en Estados Unidos, según cifras del Instituto de Políticas Migratorias de Estados Unidos. Según cifras del Instituto de Políticas Migratorias de ese país, las secuelas de deportaciones masivas podrían derivar a corto plazo en un incremento de inseguridad personal, delincuencia común u organizada, desempleo y caída significativa en el envío de remesas, entre otros. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez y Diana Escalante. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista. Saludamos a nuestros compatriotas que nos ven en los Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Hoy, sobre ellos vamos a hablar. Los compatriotas que viven en los Estados Unidos, que son tan importantes para el país, que generan tanta divisa para la economía nuestra. Recuerde, si en algún momento va a salir de su casa, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, todo el corredor central del país, 93.5 en la ciudad Puerto de Tela, ciudad Puerto de la Ceiba, el litoral atlántico,
en la 105.5 y en la 90.3 en Choluteca. Hoy vamos a hablar del TPS. Está con nosotros el ex embajador de Honduras en Washington, ex ministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras, el doctor Hugo Noé Pino. Doctor, bienvenido. Buenos días, Raúl. Un placer estar contigo esta mañana y con los distinguidos colegas. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Rafael Medina. Bienvenido, don Rafael. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Y está el ex canciller de la República, el abogado Milton Jiménez Puerto. Abogado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, José Raúl. Bien. Búsqueme ahí una nota de Kelly Olivera de ayer, por favor, que ahí estaba hablando la canciller. Pero iniciemos para los tres, iniciemos con el doctor Pino. ¿De qué manera podemos explicar a la teleaudiencia, doctor, las gestiones que en este momento el gobierno ha hecho? Pero tenés a la canciller, pongamos primero a la canciller. Únicamente por 6 meses más, el gobierno de Donald Trump podría ampliar el programa de estatus de protección temporal en el que están acogidos más de 57,000 hondureños, por lo que desde ya debe de iniciar una ofensiva legal para ayudar a legalizar a los tepecianos. El gobierno de la República lo que tiene que hacer es contratar una oficina de abogados que tenga representación en los estados más importantes, que puedan asesorar a los hondureños que tengan posibilidades de regularizar su estatus en Estados Unidos. Para la coordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras, la actual ofensiva diplomática lanzada por el gobierno desde marzo ha realizado una gran labor que podría incidir positivamente en extender los beneficios del TPS. Bueno, yo creo que ya el trabajo se ha venido haciendo, ya lo que estamos básicamente es a la espera de la decisión que en esta semana tomaría el gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, la primera... Bien. Doctor, ¿qué es eso que decía Kelly de que ahora hay que buscar una acción para legalizar? Bueno, en primer lugar, Raúl, lo importante de señalar son las expectativas con relación a la decisión que va a tomar Estados Unidos en estos días. Y una de las primeras, si uno utiliza el precedente de Haití, como política que ha seguido el gobierno de los Estados Unidos recientemente, o el nuevo gobierno del presidente Trump, entonces uno esperaría que la extensión que tradicionalmente se ha venido haciendo desde aproximadamente el 2000, de 18 meses, no se va a concretizar, que la que más probable que se dé es una extensión de 6 meses. Siempre, Raúl, en el transcurso del tiempo, con todas las extensiones de TPS y con la búsqueda de una solución permanente, no solamente al caso de Honduras, sino que al caso de 11 millones de inmigrantes ilegales que se encuentran en los Estados Unidos de diferente nacionalidad, se planteó la necesidad de una reforma integral, o sea, de una ley que aprobara con una serie de pasos la legalización de la mayor parte de estas personas. Esa ley, como vimos durante los 2 periodos de gobierno del presidente Obama, fracasó, principalmente por la oposición en el Congreso, y ahora la situación es mucho más complicada desde el punto de vista de que la campaña política que llevó al presidente Trump a la presidencia estuvo basada, digamos, en el endurecimiento de la política migratoria. No obstante, yo creo que una vez que se conozca, y esperamos que así suceda, esta extensión de 6 meses, el enfoque en cuanto al cabildeo, a los esfuerzos diplomáticos, debería ser conjuntamente con grupos de migración dentro de los Estados Unidos, con iglesias, con congresistas de ambos partidos que favorecen esta reforma, ver algunos espacios que en algún momento permitan la legalización, por lo menos de las personas que han estado durante casi 20 años acogidas al TPS, que conocen sus direcciones, que pagan impuestos, que tienen toda una serie de condiciones, que no han cometido ningún delito,
todas condiciones que les hacen merecedores a un estatus legal más amplio. Eso es realmente lo que debería de intensificarse una vez que se dé ese espacio de 6 meses. Sabemos que no va a ser fácil por las condiciones que ha establecido el gobierno, pero la política, como todos conocemos, coyunturalmente va cambiando en forma dinámica. Estados Unidos también, el propio presidente tiene otras, Trump tiene otras preocupaciones, como es la situación con Corea, la amenaza del terrorismo, la investigación que se está haciendo actualmente a nivel interno sobre el caso de las elecciones. Entonces, esto pudiera dar algún tipo de espacio para flexibilizar la política tan dura que ha sido anunciada. Bueno, yo pensaba antes de venir al programa que Dios primero esté equivocado. Hace algunos meses, cuando tomaron la determinación de solo dar este TPS a los haitianos por 6 meses, el país más pobre de Latinoamérica, pensé que nos podía ocurrir. Y también pensaba, antes cuando venía en el carro, lo que dice el doctor Pino. Y recordemos que el presidente Obama es el presidente que más deportaciones ha hecho en los últimos años. Pero lo que el doctor Pino es lo correcto. Parte de la campaña de Trump es decir que iba a sacar a los migrantes. Ustedes los empresarios, don Rafael Medina, ¿qué visualizan sobre esto? ¿Qué han pensado? Mire, muchas gracias por la oportunidad. Realmente el estatus temporal, que así lo dice y así fue definido desde un principio de estos compatriotas, ha sido muy importante para la sostenibilidad de Honduras. Las remesas y ya las remesas que envían los que están amparados bajo el TPS son, si se pudiera decir, de menor cantidad que las personas que no están bajo el programa, son muy importantes. Creo que lo primordial, Raúl, es ver el drama humano. Es gente que, como dice don Hugo, tiene 20 años, paga impuestos, tiene sus negocios, tiene sus casas, tiene su vida hecha en Estados Unidos, y regresar después de tanto tiempo a un país prácticamente en el que ellos por necesidad se fueron, porque no fue una migración voluntaria, sino que fue por necesidad. Creo que tendrían muchos problemas. Sus hijos se quedarían allá, sus hijos son norteamericanos, tienen la ciudadanía estadounidense, la mayoría de ellos. Sería un drama humano, un rompimiento del vínculo familiar importante. Creo que eso es primordial para nosotros. Lo segundo es que toda crisis también implica una oportunidad, y la mayoría de estas personas, la generalidad de ellos son personas que están muy bien capacitadas, muy bien, con unas habilidades tremendas para diversos oficios y profesiones y para hacer negocios. Y ayer platicaba yo con un colega y hacíamos la siguiente reflexión. Vienen estas personas, regresan a Honduras y les tratamos de buscar empleo, porque no los hacemos empresarios mejor. Hay programas, nosotros dentro de la Cámara tenemos algunos programas para ello. Sin embargo, yo tengo la expectativa y la esperanza, como la generalidad, creo yo, del pueblo hondureño, de que el programa pueda ser por algunos meses más extendido en la temporalidad y buscar una solución integral para que de una vez por todos se pueda resolver esto. Platicaba aquí con don Milton, que una de las razones y de las opciones que habían y de los planes era que después del TPS se hiciera una reforma integral legislativa en los Estados Unidos, que es un país soberano y que tiene la potestad de hacerlo si gustan o no, pero ese era el objetivo, que se quedaran, que son personas que contribuyen al PIB tanto de Estados Unidos como al nuestro. Sí. Canciller Jiménez, ¿qué expectativas tiene? Su experiencia, ¿qué le dice? Aquí en la producción hay una pregunta que ¿a quién corresponde exclusivamente, el canciller Jiménez Puerto, el que se amplíe o se modifique el TPS a un estatus de permanencia legal? Con Trump cree que eso no va a existir, pero ¿quién va a decir? Denle en tanto, 6 meses, denle en 1 año. Okay. Bueno, eso en realidad le corresponde al Ejecutivo estadounidense, ¿no? Trump. Sí, Lo decide Trump. básicamente, y sobre todo por las características
No, por eso lo digo así, lo decía Trump. Sí, sí, en términos lisos y llanos es así, ¿verdad? Yo quisiera partir de una premisa básica. El tema del TPS, como el tema migratorio en su conjunto, es un tema de interés nacional, no es un tema de interés de un sector de la sociedad político partidario. Tengo la impresión que los esfuerzos que se han hecho hasta el momento, que son válidos y que además indudablemente propenden a obtener la renovación de este estatus especial que tiene el Estado, es decir, el gobierno estadounidense. Como se señalaba ayer en un editorial de La Tribuna, que me parece bastante interesante y también igual lo comentábamos. Ya lo vamos a leer un poco más adelante. Claro. Hay un elemento ahí básico que se ha olvidado y es el hecho de que también este tema es tema de una responsabilidad compartida. Si bien es cierto, es una decisión soberana de Estados Unidos y eso absolutamente nadie lo pone en duda. No hay que desconocer que en sus orígenes, TPS, que fue a raíz del huracán Mitch, siempre se consideró y además habían conversaciones, digamos, muy importantes y muy avanzadas en aquel momento, no solo con Honduras, sino con otros países de Centroamérica y México, que son los que tenemos la mayor cantidad de migrantes en Estados Unidos, con la idea de que gradualmente se pudiera ir produciendo en Estados Unidos esta reforma migratoria integral a la cual ya hizo referencia también Hugo Noé. Este es un punto, este es un elemento que en mi opinión, y en eso coincido plenamente con lo que se expresa en este editorial, en mi opinión esto tendría que haberse incorporado, no sé si al final se hizo en el documento final que se envió al gobierno estadounidense. Hay otros elementos que me llaman a mí poderosamente la atención. Creo que lo que dijo ahora mismo don Rafael Medina es importante, es interesante. ¿Por qué? Porque, por un lado, necesariamente tiene que haberse previsto esta situación, independientemente de quién ganara las elecciones en el mes de noviembre del año pasado, tiene que haberse desarrollado toda una política, no esta de última hora, no estoy diciendo que no sea válida y que no sea necesaria. Tiene que haberse contratado un lobby en Washington que fuera dirigida específicamente al tema de carácter migratorio, no lo sé, porque hasta el momento no se ha informado si esto se hizo o no, y las características, por supuesto, de ese lobby, porque se van modificando según las circunstancias específicas. Un grupo de lobistas en determinadas circunstancias puede ser muy importante para los intereses nacionales por las características especiales del gobierno, tanto del gobierno estadounidense en ese momento, como del gobierno hondureño en ese momento. Y por el tema específico, pero para otro proceso probablemente ya no sean tan importantes. Es decir, es esta gente, para explicarlo de forma bastante fácil, es esta gente que tiene acceso por diversas razones a las principales esferas de poder en el gobierno estadounidense. Y el otro tema es que creo que, previendo, por supuesto, todos esperamos, y Dios quiera que así sea, que se renueve el TPS por 6 meses, por 18 meses, y que indudablemente se le permita a nuestros compatriotas en Estados Unidos, pues al menos ir tomando todas las medidas de precaución necesarias para que no sea tan traumático esta decisión que afectaría indudablemente a toda la sociedad hondureña en su conjunto, pero ya a estas alturas tendrían que irse pensando en algunos programas. Ya me parece muy interesante, se lo digo, Rafael, muy interesante lo que usted plantea acá, que se debería estar, ya el gobierno de la República debería estar trabajando con el sector privado, por ejemplo, y con otros sectores de la sociedad hondureña para ver cómo se puede ir produciendo este proceso de reinserción. Es más, pueden haber hasta algunas ventajas, porque de todo lo negativo, uno en la vida, tanto en la vida personal como en la vida social y política, hay que buscar aspectos positivos, ¿no? Y de esto hay muchísima gente que tiene experiencia como empresarios, y ninguno de ellos está en ningún ámbito burocrático. Es decir, ahí olvidémonos completamente, porque lamentablemente en Tegucigalpa solo pensamos
en burocracia, en ganar las próximas elecciones, en que siga la gente nuestra, como dicen, mamando de la teta del poder. Pero en los compatriotas que trabajan, que viven en Estados Unidos, no piensan, ellos solo piensan que el Estado de Honduras, que el gobierno tiene que proveerles al menos un mínimo amparo para que ellos puedan allá seguir desarrollando sus actividades económicas. Entonces, ahí tenemos gente con ya un buen nivel académico, tenemos gente con una experiencia de carácter empresarial ya bastante sólida, ¿no? Con gente que se ha convertido en mano de obra calificada. Entonces, todo esto, independientemente, y en esto yo quiero ser bastante claro, independientemente de que se renueve o no el TPS, este es un punto en el cual ya a estas alturas deberíamos de estar centrados. Lamentablemente en Honduras pasamos en política, queremos seguir en el poder, y no pensamos y vemos los temas única y exclusivamente, tanto de un lado como del otro, a veces única y exclusivamente en función de las próximas elecciones y no en función del interés nacional, José Raúl. Sí, esto es lo que ha dicho. Hay diputados, está el embajador Tábora allá en Washington y está la canciller Agüero también. Esto se ha dicho allá en los Estados Unidos en las últimas horas. Este día, la misión diplomática presidida por la canciller de la República, el embajador de Honduras en Washington y diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional visitaron el Capitolio de la ciudad de Washington para reunirse con senadores y congresistas y abogar por su apoyo ante el gobierno de Donald Trump a fin de lograr la ampliación del programa de protección temporal. Con estos representantes del Congreso que están impulsando diversas iniciativas para las personas que son beneficiadas bajo el DACA o buscando una regularización permanente de las personas que están actualmente bajo el TPS de manera específica. Por su parte, diputados del Congreso Nacional que integran la ofensiva diplomática aseguran que este no es un tema político, sino de país, ya que son más de 57,000 hondureños que con su esfuerzo aportan de manera significativa a la economía nacional. Estamos abonando esfuerzos con el Ejecutivo y el Legislativo ha considerado prudente estar aquí para que se logre este objetivo que tanto anhelan los compatriotas hondureños que viven en Estados Unidos de manera temporal. No podemos en ningún momento pensar en que si yo soy liberal o si es nacionalista o no. Esto es un tema de país. Nos hemos unido y hemos venido todos con la misma bandera, la bandera de Honduras. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Bien, doctor Pino. Sí, Raúl, yo quiero tomar esta última expresión porque me parece... Este es un tema de país. Como decía Milton, es un tema de Estado. Yo sí voy a lamentar que en la coyuntura electoral este tema se está utilizando como forma de campaña electoral. Y lo voy a sustentar por qué pienso de esa forma. La solicitud de ampliación del TPS se hace con mucho tiempo de anticipación. Probablemente el gobierno de la República lo hizo a comienzos de este año. Hay que hacer gestiones con grupos proinmigrantes, hay que hacer gestiones con diferentes entidades dentro de los Estados Unidos, con la iglesia, con los congresistas. No es con una delegación hondureña la última semana previo a que se va a establecer. Yo reconozco la actividad diplomática que ha hecho el gobierno y eso me parece realmente positivo. Pero lo que he visto esta semana es más parte de un blitz publicitario con el objetivo de que si se extiende aunque sea por 6 meses, el gobierno actual quiera hacer uso propagandístico de este tema. Y en eso sí yo lo lamento. Quisiera agregar algunos elementos a la discusión, Raúl, porque también existe el temor de que si el TPS no se extiende, 60,000 compatriotas o 60,000, cerca de 60,000 familias van a venir de regreso a Honduras. Yo no creo que las deportaciones van a ser masivas con la gente del TPS y quiero explicar por qué.
el presidente Trump ha sido bastante explícito cuáles son sus prioridades en el aspecto migratorio. Y primero, obviamente, sigue con la idea del muro en la frontera con México. Él ha señalado, y sus funcionarios han señalado, de que las deportaciones van a ser prioritariamente hacia aquellas personas que han cometido delitos dentro de los Estados Unidos. Y un tercer elemento es que en la actualidad y en el futuro cercano, Estados Unidos tiene la capacidad para deportar miles de personas, principalmente aquellas personas que ellos saben dónde viven, que saben dónde trabajan. El drama humano de no extenderse el TPS es el hecho de la sensación de incertidumbre que van a sentir realmente los compatriotas, cómo va a afectar sus condiciones de trabajo. Pero yo, sinceramente, deportaciones masivas, partí de la base de que en Estados Unidos hay cerca de 11 millones de ilegales y la política es general, la política del gobierno. Y no considero que va a ser los amparados bajo los TPS los primeros que van a ir a traer para deportarlos. Obviamente que esto no quiere decir que haya que bajar la guardia, hay que intensificar los esfuerzos conjuntos entre todos los sectores del país, pero hay veces se hacen escenarios que en la práctica son muy poco probables, que de repente vamos a tener 60,000 familias hondureñas regresando si no se extiende el TPS, y también se mencionan cosas que yo considero, pese a la buena voluntad, no hay capacidad de absorción de esta población. Si uno conoce cuáles son las principales actividades a las cuales se dedica la población hondureña en los Estados Unidos, obviamente es al sector de construcción, al sector servicios, restaurante, hoteles, etcétera. Difícilmente se van a poder encontrar realmente, digamos, condiciones en Honduras. La agricultura también, me recuerdo, en Fresno, California, estuve ahí. Son trabajos que los americanos no hacen. Así, todos esto. Pero la nueva migración que se ha establecido, por ejemplo, en el área de Miami, Houston, la área metropolitana de Washington, en Nueva York, generalmente están en el sector servicios, en hoteles, restaurantes, compañías de aseo en los edificios. Sí, yo le agregaba lo que sí, no, y es cierto, ha sido tradicional en Nueva Orleans también la vieja migración. Y el último elemento que quiero mencionar, Raúl, también, es que a mí me parece, el presidente Trump tiene su política, digamos, migratoria, que hace falta verla ya en efecto, pero esto es contrario a la Alianza para la Prosperidad. Adicionalmente a que se señaló, bueno, yo he escuchado explicaciones de parte de funcionarios de Estados Unidos que las condiciones que dieron el TPS con respecto al Mitch ya no están y que por lo tanto es un elemento temporal, y eso es cierto. Pero cuando uno lee los documentos en donde el gobierno de Estados Unidos analiza la situación del Triángulo Norte del país, reconocen los niveles de violencia, los niveles de desempleo, los niveles de pobreza, y uno se pregunta, ¿acaso no es contradictorio sujetar a una potencial deportación a 60,000 hondureños y hondureñas en condiciones en cuanto el gobierno de Estados Unidos quiere que mejore la situación de la pobreza, la situación de empleo en estos países? Entonces yo creo que estos son elementos que vale la pena traerlos a discusión, porque aunque es un tema interno de la política de Estados Unidos, también tiene un componente bilateral y regional, en el sentido de que Estados Unidos tiene una iniciativa como la Alianza para la Prosperidad. Ustedes, los empresarios, ¿qué hablan de todo esto? Mire, el tema del esfuerzo que se hace para extender el TPS, yo estoy de acuerdo con que no debe de ser politizado ni por el gobierno ni por la oposición.
Es un tema que si lo logramos hacer, ganamos todos, y si no lo logramos hacer, perdemos todos. Eso es para mí es fundamental. La gran mayoría de estas personas son personas muy productivas en Estados Unidos. Son personas que contribuyen con su trabajo a la sociedad norteamericana. Como usted bien decía, algunos trabajos no los quieren hacer el norteamericano y lo hacen alguno de esos 11 millones de personas que están en situación migratoria irregular en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Noé en el sentido de que no debemos de esperar una deportación masiva de estas 60,000 personas o 60,000 familias. Para empezar, muchos de ellos están en el TPS y sus familias ya son ciudadanos americanos, ¿verdad? Pero tenemos que prepararnos para todo, para hacer los planes de contingencia que el Estado, que la empresa privada, que ellos mismos deben de tener, creo que son fundamentales. Yo reitero, si alguna de estas personas quisiera venir a Honduras, tiene la oportunidad de poner un negocio, de hacerse emprendedor. Nosotros en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, en el año 2014-2015, Raúl, hicimos un programa de migrantes retornados. Y a 300 migrantes de los sectores del Porvenir, Suyatal, Cedro, Vallecillo, con apoyo del Instituto de Formación Profesional, les dimos un kit de emprendimiento. Barberías, carpinterías, talabarterías, algunos negocios de metalmecánica. Y el último monitoreo que nosotros hicimos sobre el funcionamiento de estos negocios es que el 70% sigue funcionando y son pequeños negocios. Eso supera en mucho la tasa de sobrevivencia de las empresas, de las pequeñas empresas promedio en el país. A nosotros nos preocupa mucho, sobre todo el estatus de ellos, el impacto que pudiera tener en las remesas, que no es algo de lo que yo particularmente me siento orgulloso. Esa gente debería de estar produciendo aquí y no allá en Estados Unidos, pero creemos que tenemos la oportunidad y ellos tendrán la oportunidad de lograr un futuro mejor si se hace un esfuerzo sostenido, coordinado, para que se pueda migrar o se pueda legalizar o cambiar la ley migratoria en Estados Unidos, que es potestad de ellos, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer. Y algo muy importante, creo yo, no solo lo tiene que hacer el gobierno de la República de Honduras, sino todos los países que están involucrados en los programas del TPS. Creo que la unión hace la fuerza. Y en ese sentido, el gobierno de Nicaragua se ha sumado también a estas actividades de las últimas semanas, que estoy seguro que no han sido las únicas, pero que son las que se tienen que hacer al menos durante esta última semana. Allá hay congresistas de varios partidos hondureños acompañando al Ejecutivo. Nosotros los estamos acompañando desde aquí. Reitero, la esperanza para todos nosotros es de que el programa se pueda extender al menos durante un tiempo más. Sí, canciller Jiménez. Bueno, yo creo que hay bastante coincidencia en el sentido de que el tema no es un tema, o no debería de ser un tema de política partidista. Pero por supuesto tampoco nos inhibe de hacer algunos señalamientos en el sentido de que este tema, de esta forma mediática como se está manejando, que pareciera que es más hacia lo interno del país, es decir, pareciera que el propósito final es ir justificando algunas cosas. Yo definitivamente veo con ojos bastante críticos esto, pero también encuentro algunas contradicciones. Indudablemente que el papel del sector privado en esto es fundamental, pero por otro lado hemos visto una serie de problemas, de conflictos, y lo señala recientemente este informe de este programa del Banco Mundial de Doing Business, que simple y sencillamente establece que el nivel de competitividad que tiene Honduras, la capacidad interna que hay en el país justamente para este tema del hacer negocios,
ha disminuido en 10 puntos y esto es un tema que no podemos desconocerlo. Y tiene que ver también, por supuesto, con el sector privado, la carga tributaria que se le está imponiendo, la imposibilidad de dar las facilidades al pequeño y mediano empresario para poder desarrollar sus habilidades con ese propósito de hacer negocio y que a su vez genera empleo, porque no podemos verlo de otra manera. Es decir, la única forma de generar empleo es a través del sector privado, es a través de la iniciativa privada. El Estado debe de contribuir a este propósito. Entonces, vemos una situación en la que hay una serie de contradicciones. Por un lado, se nos pinta un panorama, yo diría, bastante halagüeño, casi paradisíaco de la situación que vivimos los hondureños, cuando creo que en el día a día nos damos cuenta que las cosas no son así. Es decir, no se nos habla con toda la verdad, la veracidad sobre la situación que vive actualmente el país. No con eso desconocemos que hay algunos aspectos positivos, que es importante también en algún momento recalcarlos, pero el ámbito general, el aspecto general de la sociedad hondureña sigue siendo crítico. Y no sigue siendo crítico específicamente porque ese es el otro tema, cuando se genera esa hipersensibilidad en los sectores gubernamentales, es decir, no digan nada, no nos toquen, no nos mencionen, es decir, no hagan ninguna referencia y si la van a hacer sea única y exclusivamente para alabar. Y las cosas no son así, debe haber siempre un espíritu crítico, debe haber la posibilidad del sector gubernamental de aceptar, primero reconocer que son cargos absolutamente pasajeros. Es decir, nadie tiene el derecho a eternizar en los cargos públicos y sobre todo en los cargos de dirección. Estoy hablando de los cargos eminentemente políticos, indudablemente que el empleado, el funcionario que ha hecho carrera tiene todo el derecho a la estabilidad en su cargo, pero hablo de los puestos más importantes. Entonces nos apropiamos de esos puestos como si fueran eternos, como si fueran vitalicios. Eso es incorrecto. Entonces hay que aceptar también la crítica, señalar, buscar el apoyo a veces de otros sectores de la sociedad, porque en esa medida seguramente van a surgir ideas que contribuyan a obtener con más facilidad estos propósitos, o que por lo menos se visualice que se hizo un esfuerzo y que lamentablemente, como estaba fuera de nuestras posibilidades, una decisión de esta naturaleza, como es el tema del TPS, o ya ocurrió con lo del DACA, que, bueno, hicimos todo lo posible, involucramos a todos los sectores. Yo insisto en este punto, amigos, José Raúl y a la sociedad hondureña, ¿por qué nos hemos negado? ¿Por qué la administración actual se ha negado al diálogo permanente con los distintos sectores de la sociedad? Ese es un grave error que al final el país es el que paga las consecuencias, porque impide, repito, escuchar qué es lo que está pasando en otros sectores de la sociedad y cuáles son las propuestas que estos sectores pueden hacer para la mejor gestión gubernamental, que al final tendría que beneficiarnos absolutamente a todos. Entonces, en concreto, pienso y esperamos que el TPS se renueve, repito, independientemente por el tiempo, ¿no? Ojalá, si se produce esa renovación por 6 meses, el tiempo que al fin y al cabo el gobierno estadounidense decida, que eso no vaya a ser tampoco un motivo, digamos, de lanzar las campanas al aire, de venir y de hacer una campaña política, de reforzar una campaña política por esto, porque el tema, repito, es un tema de interés nacional y tenemos que hablarle al pueblo hondureño con la verdad, explicarle la gravedad de la situación y explicarle el impacto que esto tiene en la economía, sin ser dramáticos ni mucho menos. Bueno, sobre eso que están hablando, qué mejor que el coordinador general del gabinete de gobierno y un diplomático de carrera, hombre con experiencia en esto, como es el doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro, que está con nosotros esta mañana. Ministro, ¿qué le podemos decir al pueblo hondureño, a mis panelistas, de esta situación del TPS? Gracias por estar aquí con nosotros en Canal 11. Doctor Alcerro, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muy contento de poder participar en su programa en compañía con distinguidos hondureños como don Hugo Noepino,
Rafael Medina y también el ex canciller Milton Jiménez, para discutir un tema que naturalmente es de gran importancia para los hondureños. Yo creo que lo que estamos discutiendo aquí es realmente el futuro de más de 56,000 familias de Honduras que hace aproximadamente 20 años se establecieron en los Estados Unidos amparadas por este estatus de protección temporal que les ha permitido estar todo este tiempo allá. Y la mayor preocupación del gobierno de la República es naturalmente el impacto humanitario que pudiera tener una decisión de la administración Trump sobre la renovación o la no renovación del TPS. Todos sabemos que son personas que se han no solamente radicado en aquel país, sino que han echado raíces en los Estados Unidos, han creado ahí sus familias, han tenido sus hijos han estudiado ahí, han creado empresas, han comprado propiedades, se han asimilado a la sociedad norteamericana y naturalmente una decisión negativa tendría un impacto humanitario muy grande. Por el lado del gobierno de Honduras, quiero reiterar lo que ya se ha dicho en muchas ocasiones. Las gestiones iniciaron en marzo del 2017 con el viaje que hizo el presidente Hernández a Washington, en el cual se reunió con el entonces secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, el general John Kelly, que llevaba en ese momento la responsabilidad precisamente de los asuntos migratorios en aquel país. Y luego con reuniones que también tuvieron lugar con el vicepresidente Pence y con una serie de congresistas y de senadores en los Estados Unidos. Y esas gestiones han sido continuadas tanto por la Embajada de Honduras allá, como también por la Cancillería de la República. El gobierno presentó hace más de 6 meses el documento con el cual se solicitó la ampliación, la renovación, diríamos, del TPS, sería la renovación número 14, y se ha venido haciendo una gestión constante, no es una gestión de última hora en absoluto, sino que ha sido una gestión durante meses. Pero al presidente Hernández le pareció que debíamos hacer el último gran esfuerzo y por eso se ha destacado en Washington a la canciller de la República junto con nuestro embajador y una comisión del Congreso Nacional, que es la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de la República. Con una cierta preocupación cuál va a ser la decisión que va a tomar el gobierno de los Estados Unidos. Aquí hemos trabajado en un plan de reinserción. El presidente lo anunció el lunes pasado. Hay considerada ya una serie de medidas para poder recibir a los hondureños en el caso que la decisión no fuera positiva. Sin embargo, lo que nos interesa en este momento no es centrarnos en qué es lo que haríamos para recibir a los compatriotas, sino que sobre todo lograr que ese estatus de protección temporal se amplíe. Ministro, su experiencia como diplomático de muchos años, ¿qué le dice? Aparte de que usted sí sabe, porque está ahí en el corazón del gobierno, lo que se ha hecho. Por cierto, poneme ahí la primera parte de lo que ha dicho el expresidente Flores, porque también voy a aprovechar que está el ministro Alcerro, que ahí hay referencias sobre lo que él dice. El expresidente Carlos Flores escribió un editorial ayer que, ahí está,
Acércamelo, Evo. Dice, poco falta para que Washington decida el destino de los residentes en los Estados Unidos acogidos al estatus de protección temporal. La diferencia es que antes de la prórroga era casi seguro, mientras en esta ocasión, debido al giro que ha sufrido la política migratoria, la nueva administración advirtió que ya es hora que esos indocumentados que entraron debido a desgracias en sus lugares de origen regresen a sus casas. Sobre esas declaraciones, el ahora jefe del gabinete de la Casa de Gobierno, alguien entendido en esos temas, interpretaba que fue más aludiendo a los haitianos que tienen consideración distinta a los centroamericanos. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, el TPS fue concedido por la administración estadounidense por gestión del gobierno hondureño cuando sufrió el devastador impacto de aquel mortal huracán. Y yo decía que me preocupaba eso, lo que habían, la determinación del gobierno de Trump de solo darle 6 meses a los haitianos. Doctor Alcerro, ¿qué piensa de esto? ¿Qué opina también el presidente Carlos Flores en su editorial de ayer, 1 de noviembre? Raúl, mire, es cierto que la política en los Estados Unidos ha variado mucho y sobre todo la política de esta administración con respecto a la política de la administración anterior. Todos sabemos que el tema de la migración no es solo un asunto con repercusiones internacionales, sino que dentro de los Estados Unidos es un tema de debate político interno y es uno de los temas más controvertidos, por cierto. La actual administración, la administración Trump, ha introducido cambios que podemos catalogar de muy significativos en la política migratoria que se había venido ejecutando por las administraciones, las últimas 2 administraciones en Estados Unidos. Nosotros creemos que la no renovación del TPS, sin embargo, sería un mensaje incongruente con los esfuerzos que estamos realizando los países del Triángulo Norte con los Estados Unidos a través de la Alianza para la Prosperidad y también con las relaciones de amistad y de cooperación que creo pasan por un buen momento. Y es por esto que el presidente Hernández ha manifestado, tanto en la visita que él hizo en marzo a Washington para hablar con las altas autoridades norteamericanas, con Kelly, con Tillerson, con Pence, y luego durante la cumbre que hubo en Miami en el mes de junio, cuando se reunió con el vicepresidente Pence, y en privado le hizo esto que yo estoy diciendo, que creíamos de que la migración y las condiciones de seguridad y las oportunidades económicas están estrechamente vinculadas y que los esfuerzos que estamos haciendo por reducir el número de migrantes que de la región centroamericana van hacia los Estados Unidos están relacionados precisamente con los beneficios que los hondureños pueden recibir con una migración ordenada hacia los Estados Unidos. En el caso del TPS, creo que no podemos separar realmente las relaciones de cooperación en materia de seguridad y en materia económica que se han venido construyendo con los Estados Unidos a través de la Alianza para la Prosperidad con la renovación del estatus de protección temporal. Creo que ahí es donde hay una diferencia en este momento y naturalmente, como dije, los temas humanitarios. Por ejemplo, ahorita que se está visitando el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, muchos de los senadores y de los congresistas que han venido apoyando la posición de Honduras en cuanto a la renovación del TPS lo han hecho notar. Este arraigo que se ha dado en los Estados Unidos por estas 55,000 familias
que permanecen aún bajo el TPS, se ha dado en el curso de los años por acciones del mismo gobierno norteamericano. Es decir, esta gente está ahí de forma documentada, de forma legal, y son acciones de los Estados Unidos los que han llevado pues a que se haya prolongado en el tiempo. Entonces, un corte abrupto de esa situación creo que no debería ser cargado sobre los hombros de todas estas familias. Veremos qué es lo que pasa. Indudablemente estamos, como bien lo indica el presidente Flores en ese editorial, en un tema que es de gran debate interno en Estados Unidos, pero estamos haciendo lo mejor que podemos para relevar la importancia que la renovación del TPS tendría en las relaciones de los Estados Unidos con los países de Centroamérica, no solamente con nosotros, sino que con el resto de los países de la región que tienen acceso a esta facilidad del TPS, y también en las relaciones con el Triángulo Norte, específicamente con la Alianza para la Prosperidad. Muchas gracias al señor ministro coordinador general del Gabinete de Gobierno, el doctor Jorge Ramón Hernández Salcerro. Unos mensajes y continuamos. Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Bien, consideraciones de lo que ha dicho el coordinador del Gabinete de Gobierno. Sí, en realidad, Raúl, nadie desconoce los esfuerzos que el gobierno ha venido haciendo para lograr la ampliación. Creo que esto es bastante manifiesto. Lo único que recalcábamos acá son las mismas declaraciones que decía el embajador Marlon Tábora el día de ayer en un medio escrito de Tegucigalpa, en donde señalaba que toda esta actividad de cabildeo se viene haciendo desde hace aproximadamente 6 meses. Entonces, lo que miramos nosotros es sumamente extraño y realmente vinculada a la campaña política de este proceso de reelección ilegal que se da en nuestro país, es que esa decisión probablemente ya está tomada de hace aproximadamente 2 semanas o un mes. Es decir, no es que una delegación hondureña en la última semana va a cambiar la decisión o la va a hacer inclinar para algún lado. A eso es lo que nos referíamos. Y si estamos convencidos de que este es un tema nacional, un tema que nos interesa, nos importa y nos afecta a todos, debemos darle esa connotación. Y a eso, pero nadie ha desconocido acá los diferentes esfuerzos que se han venido haciendo, y ojalá que este drama humano que se está anticipando sucedería en caso de que no se extendiera el TPS no se dé. Obviamente todos queremos lo mejor para nuestros compatriotas en los Estados Unidos, no solamente por el bienestar de ellos, sino que por su contribución a la economía nacional. Con sus remesas ellos hacen de que la pobreza se reduzca en nuestro país. Ellos hacen que nuestro tipo de cambio se mantenga relativamente estable. Yo acostumbro a decir, para destacar la importancia de los migrantes hondureños en el extranjero y principalmente en los Estados Unidos, por cada $1 que entra a Honduras en inversión extranjera, entran $4 en remesas familiares. Representan entre el 17 y el 19% del Producto Interno Bruto, y obviamente que todos como hondureños no solamente debemos reconocer ese amplio esfuerzo de sacrificio, porque nadie se va de su país si no es por necesidad. Puede ser muy atractivo otro país, las costumbres, etcétera, pero el 99% de los hondureños que
se fueron ilegalmente a los Estados Unidos, se fueron o huyendo del desempleo o huyendo de la violencia, huyendo de la pobreza, y ahora hacen una contribución significativa. Por eso es que no se debe de parte de ningún sector, y previamente a una decisión tan importante como es la que va a ser dada en los próximos días, tratar de sacar, digamos, beneficios políticos de esta situación. Don Rafael. Creo que si en el momento que se toma la decisión, yo igual que el doctor Noé, creo que es una decisión que ya viene pensando y tomándose desde hace algunas semanas por parte del gobierno americano. La decisión que sea, tenemos que tomar acciones el día siguiente. Si extienden el TPS por 6, 12 o 18 meses, hay que hacer una ofensiva de todos los sectores de la población hondureña. Probablemente está contratando abogados norteamericanos, lobistas, que los mencionaba el don Milton Jiménez, para hacer un esfuerzo para que el TPS se convierta en algo permanente para esas personas que están allá. Creo que esto es muy importante hacerlo. Nosotros estamos dispuestos a apoyar al gobierno que sea para que se logre esto en un futuro. El 18% que representan del Producto Interno Bruto las remesas es una cantidad que si de un día para otro nos la quitan, y que no va a ser el caso en este momento, pero sí hay que recalcar que ellos producen y contribuyen a Honduras sin costo. El costo que tienen es el más grande, es el costo humano, el costo de que tuvieron una migración hace 20 años, reitero, no voluntaria, sino que fue por necesidad que salieron. Es algo que se lo tenemos que reconocer a estos compatriotas, que a pesar de que se están amparados desde hace 19 años, no se han olvidado de sus raíces hondureñas. La prensa de los Estados Unidos, canciller Jiménez, ha empezado a sacar reportes que hay dificultades para contratar personal que antes se hacía en Estados Unidos para esto de las fiestas navideñas. Aparte de eso, la duda que Trump, hasta con los propios asesores o con los que llegó a ser presidente, rapidito tuvo problemas. El carácter de Trump, la forma de ser del presidente de Estados Unidos, pues no deja de preocuparnos. Sin duda alguna, bueno, no puede uno menos que reconocer, refiriéndonos específicamente a la intervención del ministro Hernández Alcerro, que es uno de los funcionarios con mayor capacidad que rodean al presidente de la República. Ojalá y este tipo de funcionarios de este nivel pues tuvieran más cabida y sus opiniones fueran más escuchadas. En el gobierno no lo sabemos, pero tal y como yo lo sospecho, me parece que no es necesariamente así. Él señaló algunos de los movimientos que ha hecho el gobierno hondureño, de los pasos que ha dado, y repetimos, el propósito no es descalificar al gobierno del presidente Hernández sobre un tema que al fin y al cabo nos interesa a todos los hondureños, a los que de alguna manera hemos estado en política o nos dedicamos al ejercicio privado de la profesión, le interesa al sector privado, es decir, al sector empresarial. A la sociedad hondureña en su conjunto, creo que hoy en día no hay una familia en Honduras que no tenga al menos un pariente cercano o lejano que no viva en Estados Unidos de América, y por lo tanto ese es un tema que tiene un impacto, indubitable. Yo en lo que sí insisto es en el hecho de que tratemos de no manipular, hagamos un esfuerzo para que al menos este tema no sea manipulado hoy en este proceso o en lo que venga posteriormente al 26 de noviembre. Ese es simple y sencillamente nuestro propósito. Sobre lo otro, José Raúl, pues sí, indudablemente el gobierno estadounidense está, digamos, en un momento bastante crítico. Ya una vez que han presentado las primeras acciones, el fiscal Mueller, fiscal especial que nombró el ministro de Justicia para investigar a algunos de los que fue parte del equipo de campaña del presidente Trump, y creo que el presidente Trump ha abierto una serie de frentes, pero esos son temas que Estados Unidos al fin y al cabo los va a resolver porque tiene una institucionalidad muy fuerte y muy sólida, y esto es algo envidiable. Ojalá
algún día los hondureños pudiéramos, o por lo menos aspiráramos a tener siquiera un mínimo de esa institucionalidad que existe en Estados Unidos y en otros países del mundo, no solamente en países desarrollados. Creo que los países del mundo en desarrollo o subdesarrollado, como se le quiera denominar, que están haciendo más esfuerzos para consolidar la institucionalidad democrática y jurídica, son los que van avanzando, porque eso tiene un impacto, tiene un reflejo en la economía, en la sociedad en su conjunto, y por eso creo que al final, por muchos exabruptos que pueda haber de un presidente, por mucho que se vocifere, etcétera, al final la institucionalidad termina imponiéndose, y no sé qué medida o qué nivel de impacto eso pueda tener en el actual tema migratorio que nos incumbe directamente a los hondureños, pero por supuesto que nadie puede negar que lo que pasa en Estados Unidos de América tiene repercusiones en toda la región, en lo que se ha denominado el traspatio de los Estados Unidos, término bastante peyorativo, por cierto, pero bueno, que en cierta medida la realidad lo justifica y que, repito, puede en determinado momento tener ese impacto directo en el ámbito económico, en el ámbito migratorio. Ya hemos visto cuál es la política del gobierno estadounidense y del presidente Trump sobre el tema migratorio, porque ni siquiera ha habido ninguna preocupación por ocultarlo. Ha habido un momento incluso en el que los latinoamericanos, y particularmente los de esta región de América Latina, es decir, los centroamericanos y los mexicanos, sentimos que hay como un prejuicio directo en contra nuestra, en contra de los latinoamericanos, que normalmente no se refleja con relación a otras nacionalidades, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a ello y tenemos que buscar las alternativas que sea necesario para salir adelante frente a esta situación emergente, que es el tema migratorio, pero para la situación general, porque tampoco nosotros podemos seguir fundamentando nuestra economía en exportar seres humanos. Eso ya no es posible, es decir, seguir pensando. Si el sector financiero, por ejemplo, de Honduras, no se preocupa sobre este tema y lo ve única y exclusivamente en función del porcentaje que queda de las remesas familiares y no se mira todo el lado humano, del aspecto migratorio, si el gobierno, este gobierno o el gobierno que venga, no importa de qué signo político, no crea las condiciones adecuadas o no va gradualmente con la participación de otros sectores de la sociedad, que esto es en lo que yo insisto, y es importante, fundamental, en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, pero también en el ámbito político. La descalificación, José Raúl, no nos lleva absolutamente a nada. La situación de Honduras es, insisto en ese sentido, y por mucho que a mí se me diga que las cosas están bien, yo me niego a aceptarlo en la medida en la cual veo la realidad del país y me doy cuenta que las condiciones de Honduras siguen siendo bastante precarias. Por supuesto, no es el propósito el de estar negando reiteradamente las cosas positivas, no ese es el objetivo. El objetivo es hacer el llamado de atención a los gobernantes, el objetivo es hacer un llamado de atención a los que pudieran gobernar en un futuro inmediato, para que se entienda que solamente con la apertura, con la participación, con el hecho de darle voz a aquellos sectores de la sociedad hondureña que pueden contribuir, solamente así podemos salir adelante en esto. Sí, poneme ahí, voy a leer esta parte que dice el editorial del expresidente Flores. Dice, las razones que expone la Cancillería. Entre los argumentados, cita de índole humanitario, lo económico, lo que representa las remesas para estas naciones y lo que argumenta Honduras, dice el presidente Flores, y lo que tiene que ver con el combate del crimen organizado en los países del Triángulo del Norte. Agregan que los hondureños han permanecido por 18 años acogidos a este beneficio, por lo que muchos de ellos han procreado su núcleo familiar, mientras otros han establecido sus propias fuentes de ingresos. Incluso alegan que los fuertes chubascos que cayeron el fin de semana son una muestra que las condiciones precarias persisten aquí en Honduras. Si bien todo lo anterior es una buena justificación, el análisis no solo debe hacerse, dice el ingeniero Flores,
enfocado al lado de la necesidad nuestra, sino de la responsabilidad del gobierno norteamericano. Ahí hay una razón mucho más poderosa que hasta ahora no hemos escuchado, que haya sido planteada. Ello es que la temporalidad del TPS no era algo atado solo a la situación prevaleciente cuando emigró toda esa gente. Lo temporal estaba ligado a la reforma migratoria que debió hacer el gobierno norteamericano para corregir el sistema y dar una solución definitiva. El TPS era provisional mientras se produjese la reforma migratoria que nunca se dio, no por culpa de las víctimas inmigrantes ni de sus países de origen, sino por los desacuerdos entre el Ejecutivo y los legisladores norteamericanos o por enredos de la política que no pudieron superar antes, durante y después de la campaña eleccionaria. Siempre hubo una excusa para que no se diera la reforma migratoria y por ello, a falta de una solución definitiva, es que se mantuvo vigente la temporalidad. Por esa misma razón, dice el ingeniero Flores en este editorial, es que debe extenderse la prórroga, no porque hayan o no cambiado las condiciones que motivaron las olas migratorias, sino porque debe haber una solución de una vez por todas al estatus incierto de tanto indocumentado, una solución humana, justa y legal. Doctor Pino. Sí, es que ese es el punto principal del tema. Y yo partí de esa base, de que debemos de recordar que no estamos hablando de 57,000 hondureños, estamos hablando dentro de la situación de migración de Estados Unidos de 11 millones de personas. Y esta búsqueda de una solución permanente se ha venido dando prácticamente desde hace 2 décadas, buscando algunas alternativas. El Dream Act, por ejemplo, fue una salida temporal y parcial del presidente Obama a la posible deportación de muchachos que habían nacido en Estados Unidos y que ahora el presidente Trump ha en cierta forma cancelado, aunque alguna parte de ella todavía está en discusión. Pero ese es exactamente el espíritu que debe de prevalecer, pero no es fácil cuando esto obedece a la dinámica política interna de los Estados Unidos. No olvidemos que el presidente Trump basó parte de su campaña, por la cual ahora está en la Casa Blanca, en una posición anti-emigracionista. Y eso hace mucho más difícil y mucho más complicado. Lo cual no quiere decir que se deben de dejar estos esfuerzos de buscar alianzas, tanto dentro de los Estados Unidos como con otros países y otros sectores. Pero aquí está otro de los elementos que sí quisiéramos señalar que se puede utilizar en esa misma dirección, y es los precedentes. Raúl, cuando a mí me tocó gestionar durante el gobierno del presidente Flores la primera extensión del TPS, que obviamente bajo la presidencia del presidente Flores se había obtenido, digamos, el TPS después del huracán Mitch de 1998. Realmente uno de los elementos que yo recuerdo muy bien se daba en Estados Unidos era de que dentro de las leyes migratorias había la flexibilidad de que si una persona había estado 8 años dentro de Estados Unidos ilegalmente, pero nunca había sido detenida, se certificaba que en algún momento no había cometido ningún delito, constancias de los vecinos, de buen comportamiento, etcétera. La ley permitía el proceso de legalización. Entonces, lo que uno mira y espera que todavía pueda existir algún mecanismo legal es que a un grupo de hondureños, nicaragüenses que están amparados en esta parte del TPS, que ya tienen cerca de 20 años de estar en Estados Unidos, se les pueda aplicar un mismo tipo de ley como en el pasado. Y por lo tanto, eso permitiría, digamos, un arreglo legal definitivo. No es fácil realmente, pero yo siento que también las coyunturas políticas
van cerrando posibilidades y en otro momento abriéndolas. Puede ser que debido a una serie de circunstancias el país pueda obtener un resquicio que le permita abogar por la legalización de los compatriotas. Y fíjense bien que importantes serían estos esfuerzos adicionales. Bajo el escenario de que el TPS es extendido 6 meses, como fue para los haitianos, y si el gobierno de Estados Unidos es consistente, estaría terminando prácticamente como en el mes de julio, agosto del próximo año. Y en noviembre del próximo año son elecciones legislativas. Entonces ahí pudiese haber, dependiendo de cómo está la correlación de fuerzas, condiciones para que en víspera de elecciones legislativas en Estados Unidos hubiese una mayor apertura o un mayor acuerdo para llegar a temas de legalización, aunque no sea en general para los 11 millones, pero sí para aquellos que existe la certificación efectiva que han tenido buen comportamiento desde el punto de vista de pago de impuestos, desde el punto de vista de no cometer ningún tipo de delito dentro de los Estados Unidos y que sus hijos han crecido ahí. Entonces, esa es la esperanza. Yo creo que dentro de todo el horizonte negativo debemos de guardar un optimismo, pero un optimismo acompañado de un trabajo intenso de todos los sectores nacionales. Sí, en el campo económico se habla que tenemos 1 millón de hondureños en los Estados Unidos, pero acogidos al TPS llegaremos a los 60,000. 57, 58 mil personas son las que están ahí. ¿Cuánto dinero manda ese millón de hondureños al año? El 18% del Producto Interno Bruto son cerca de 4,000 millones de dólares, anuales, según información que yo tengo del Banco Central de Honduras, alrededor de 200, 300 millones de dólares son enviados en estos momentos por los beneficiarios del TPS. Solo son esa parte. Solo los beneficiarios del TPS, los que están acogidos al TPS, ¿cuánto envían? Aproximadamente unos 300 millones de dólares según información del Banco Central. Uno puede decir no es una cantidad importante en relación a los 4,000, sí lo es. Claro. Es una cantidad importante y es probablemente también, y en esto yo quiero ser muy enfático, probablemente es el dinero que sea mejor invertido, porque algunas de esas personas también ya tienen remesas, ya tienen su casa, ya tienen alguna empresa, le han ayudado a su familia al sostenimiento. Yo creo que lo urgente es lograr esta renovación, pero lo importante es lograr, y dependemos de terceros ahí, lograr una reforma integral del sistema de inmigración de Estados Unidos. No es fácil, no es sencillo, pero yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo. Milton, ¿qué deben hacer los hondureños? Para el caso, si solo nos dan 6 meses, ojalá que nos den 1 año, 2, lo que se pueda, pero el hondureño que no está acogido al TPS, ¿qué está pensando en este momento? Bueno, las condiciones son bastante críticas, José Raúl. Sin duda alguna, uno tiene que hacer un esfuerzo para ponerse un poco en los zapatos del hondureño, de la hondureña, ¿verdad? Porque también hay que ver que a veces el enfoque desde el punto de vista masculino y femenino es diferente, ¿no? Normalmente la mujer tiende a ser mucho más responsable en el tema familiar y en el manejo de la economía, ¿no? Pero yo creo que en ese momento hay un sentimiento de orfandad, de desamparo. Es decir, es importante buscar los mecanismos de darle seguridad. Yo creo que ese fragmento que leíste del editorial del presidente Flores, en alguna medida viene a darnos la razón de lo que estábamos mencionando acá. Es decir, si se toman en cuenta, por ejemplo, opiniones como esta, en el momento oportuno, si se consulta a otras personas, aunque no sean del partido de gobierno, que eso es lo que estamos haciendo énfasis, por lo menos yo estoy haciendo énfasis, sobre todo en temas de esta naturaleza, indudablemente que van a salir muy buenas ideas. Ahora mismo Hugo Noé mencionó un punto que creo que es muy importante y para el cual debería irse preparando.
que es el tema de la relación política que se puede dar el próximo año en Estados Unidos, partiendo del supuesto de que se renueve por 6 meses el TPS. Se vence el que está actualmente vigente en enero del próximo año, y en efecto estamos hablando de más o menos el mes de julio, ¿no? De mes de julio, agosto. Ya a esas alturas la sociedad estadounidense va a estar inmersa total y absolutamente en los sectores políticos, los partidos políticos, en el proceso de las elecciones legislativas. Y las condiciones pueden cambiar en Estados Unidos. Por ende, esta administración o la que le suceda tiene que prepararse también con ese propósito, es decir, de buscar los mecanismos de ir llegando a los sectores políticos que pueden ser determinantes para, no pensemos, porque como bien se ha dicho acá, han transcurrido más de 20 años o casi 20 años que se viene hablando de esa reforma migratoria integral. En algunos momentos se percibía como que estábamos a punto de lograrlo y luego hubo retrocesos al punto tal que actualmente ya ni siquiera se menciona el término, ¿no? La posibilidad de una reforma migratoria integral, sino que se habla de un muro. Pero eso no es definitivo, eso no tiene por qué no cambiar el próximo año, por ejemplo. Entonces, hacer ese trabajo. Por eso también yo mencionaba anteriormente, porque todos los gobiernos, bueno, salvo don Rafael, creo que no ha estado en la administración pública, ¿no? Pero las 3 personas que estamos aquí hemos estado en la administración pública y sabemos que el tema del cabildeo, que el tema del lobby en Washington es muy importante, es fundamental. Y seleccionar a las personas adecuadas para que lo realicen, esto es algo que nos va a dar todavía muchas más posibilidades de éxito en estos propósitos, en estos objetivos, como es específicamente el tema de carácter migratorio. También los otros temas, Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿verdad? Que no se puede desconocer que es un tema muy importante. Y así, otros temas que hay en la relación bilateral con Estados Unidos o multilateral con la región centroamericana, con México y Estados Unidos. Gracias al ex canciller Milton Jiménez Puerto por su participación esta mañana. Don Rafael Medina, su aporte final. Esperando que la decisión que tome el gobierno norteamericano sea favorable para los compatriotas que están bajo el TPS, esperamos que así sea, y si así fuese, creo que el día siguiente tenemos que comenzar a trabajar todos juntos para que lograr incidir de alguna manera en una probable reforma migratoria. Muchas gracias. A sus órdenes. Ex embajador. No, lo mismo, Raúl. Lo mejor que pudiera pasar es que este TPS pueda ser extendido por lo menos 6 meses. Si son los 18 meses que generalmente se ha extendido, pues sería mucho mejor. Y hay que hacer toda una estrategia realmente, pero como objetivo nacional y no partidario, de buscar en el futuro un marco legal más amplio para los hondureños. Así que aprovecho la oportunidad para mandarle a los hondureños y hondureñas que miran tu programa, Raúl, en Estados Unidos, el mejor de los deseos, y que después de este anuncio, pues los que están bajo el TPS estén completamente tranquilos, por lo menos por un periodo de tiempo, y que sepan que desde Honduras se les reconoce el sacrificio y el aporte que hacen a nuestra economía y a sus familiares. Claro, cerramos con lo que dice el embajador Pino. Todos queremos que se amplíe el TPS, que sean 6 meses, que sean 18 meses, que se amplíe, porque todos tenemos un gran afecto por los hondureños que están allá. Como dice don Milton, don Rafael, ¿quién de nosotros no tiene familiares en los Estados Unidos? Yo tengo familiares en Nueva York. ¿Quién de nosotros tengo un hijo en los Estados Unidos que estudia allá? ¿Quién de nosotros no tiene un familiar en los Estados Unidos? Dios primero, pues, que Trump tenga un momento de tranquilidad y diga, y estos argumentos que se plantean aquí de que el problema migratorio, de la situación, de que se está controlando el narcotráfico, de la lucha del Triángulo Norte, sirva para que los hondureños sean beneficiados. Gracias a todos, tengan buen día.
Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.